generosidad está muchísimo en la Biblia, ¿verdad? Se nombra muchísimo la importancia de ser generosos y de la generosidad de Dios. Y voy a hablar en esos dos puntos, ¿verdad? Tanto ver lo generoso que es Dios, quién es Él y lo que Él desea que nosotros hagamos. La generosidad es una actitud o un comportamiento. Es una actitud o un comportamiento. Es la capacidad de la persona que beneficia a otros sin esperar nada a cambio. Y esto es algo que es muy difícil de ver, porque casi siempre todos esperamos algo a cambio cuando hacemos algo por alguien. ¿Verdad que sí? Casi siempre eso está en el corazón. Y vean, puede ser la generosidad, mucha gente piensa que tiene que ver con el dinero y nada más, no. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con el tiempo, sí tiene que ver con dinero, para qué lo usamos, a quién bendecimos, con ayudar a otros. Esa parte de la generosidad tiene que ver con todo esto. Dios es bueno, es generoso, es bondadoso. Ese es Él. El salmista escribió muchísimo sobre esto. Los salmistas escribían sobre esto de Dios, de cuán bondadoso, bueno y generoso Él es. Sus corazones palpitaban al decir lo bueno, cómo ellos experimentaban la bondad y la generosidad de Dios. Entonces en los salmos podemos encontrar muchísimo de esto. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Hermanos, ¿qué estaba en el corazón de este salmista? Has sido bondadoso con esta tierra. Nos has perdonado, nos has restaurado. ¿Se acuerdan que un domingo de esto hablamos de que uno dice, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Qué lindo eres. Pero no le decimos porque es lindo, porque estamos dando gracias, porque Él es poderoso. Ah, Señor, sí, tú eres poderoso, sí, pero ¿por qué? Es necesario que nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes, digamos el por qué. Y vean que el salmista lo está diciendo. Tú has sido bondadoso con esta tierra. ¿Por qué? Bueno, porque has perdonado el pecado, nos has cubierto nuestros pecados. Y vean lo que dice este otro. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Un reconocimiento de la autoridad y el poder de Dios. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Cuando yo digo Dios es bueno, tengo que decir estas cosas. Otro salmo dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de su creación. No lo dejaban solo ahí. Cuando escribían de la bondad, la generosidad de Dios, no decían solamente, Él es bueno. No, es que Él es perdonador, Él es misericordioso, Él se compadece de nosotros, Él ha bendecido nuestra tierra, podemos decir, Él ha bendecido nuestra familia, por eso Él es bueno. Todo proviene de Dios. La vida eterna, hermanos, ¿de quién proviene? La esperanza de que no morimos para siempre, la vida eterna en Cristo Señor, nuestro Señor Jesús. Romanos 6:23 dice, nos hace nacer, me encanta este pasaje, nos hace nacer mediante la palabra de verdad para que seamos como los primeros y mejores frutos de su creación. Nos hizo nacer de nuevo. Cuando vinimos a Cristo Jesús, nos hizo nacer de nuevo. Ya no somos los mismos. Cristo Jesús vive en nosotros, su Espíritu vive en nosotros. Y nos hizo nacer como los primeros y mejores frutos. Qué impresionante es esto. Si uno dice, sí, yo soy una hija de Dios, yo creo en Él.
y pensar que Él, por su palabra, por su obra en la cruz, me hizo nueva como su primer fruto. Hermanos, todo proviene de Él, el perdón, como les decía. Dice Isaías 55:7, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar. ¿Y cuánto limitamos a Dios con esto? Pensamos que Él no perdona todo. No, esta parte no creo que Dios pueda aceptar esto, porque Dios es, y lo que nos enseñaron, que yo les decía la otra vez, Dios es Dios de juicio y está solo para señalar con el dedo. Y no, Él es bueno para perdonar todo, porque por eso murió en la cruz, por todos y por todo. ¿Qué otra cosa viene de Dios? La sabiduría. Estábamos orando por Daniel y Nati, para que el Señor les dé sabiduría. La necesitan. Hermanos, Él da sabiduría a quien se la pida, y esta es necesaria para la vida. Y este acto que hicimos ahora pidiendo sabiduría, sabemos que Él escucha y Él se las va a dar. No dejen de pedirla. Recuerdo una vez que tenía uno de mis hijos medio perdido y no entendía, estaba en adolescencia y estaba pasando una de esas cosas que pasan, ¿verdad? Los chicos. Y yo le dije al Señor, Señor, muéstrame su corazón. Necesito entenderlo. Y apelaba a esa palabra que ahora dije, de que los padres vuelven el corazón a sus hijos y los hijos a los padres, y apelaba por esa palabra. Tú lo dijiste, Señor, y todo lo que has prometido tú lo haces. Y yo pido por eso. Y vean, me mostró. Era como si el corazón de él lo hubiera puesto sobre el desayunador de la cocina. Y supe entonces qué hacer y cómo guiarlo. Y lo necesitamos muchísimo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago 1:5, pídasela a Dios. Él se la dará, pues Dios da a todos, y oigan esto, generosamente. Él da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Podemos apelar a eso. Podemos apelar a la vida eterna, podemos apelar al perdón, a la sabiduría de Dios, porque Él es generoso. Él es siempre, siempre generoso y bueno. Aun cuando las cosas no salen bien, tenemos una frase que usamos mucho. Cuando las cosas salen bien, ¿cuál es? Dios es bueno. Si las cosas salen bien, decimos Dios es bueno. Pero cuando las cosas no salen bien, hermanos, ¿qué se nos ocurre? ¿Por qué a mí? ¿Qué dijiste? Ay, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué me haces esto a mí? Mucha gente está muy, pero muy alejada de Dios porque Dios no hizo por ellos lo que ellos querían que hiciera, o porque pasó algo y entonces dicen Dios no es bueno. Vea, hermano, no importa lo que nos pase a nosotros, no importa lo que hagamos, Dios sigue siendo bueno, fiel y poderoso. Ahí no cambia nada. Ahí no cambia nada. Cuando las cosas no salen bien es cuando deberíamos estar, Señor, yo sé que tú eres bueno. Acabamos de leer muchas palabras que dice que Él es generoso y bueno. Y si las cosas no salen bien es porque Dios, y si lo permitió porque Él es Dios, es porque quiere quizás que nosotros aprendamos algo. La vida es frágil, la vida está llena de problemas y situaciones y ninguno estamos exentos de eso. Por eso podemos decir siempre, siempre Dios es bueno. Dios es fuente de todo lo bueno porque toda buena dádiva viene de Él. ¿Sabe qué son dádivas? Eso lo dice Santiago 1, 17 y 18. Dice que las dádivas son cosas que se dan gratis y sin esperar nada a cambio. Dios nos da sin esperar nada a cambio, dígame.
Aun cuando Él proveyó a Jesús para que viniera y muriera por nuestros pecados, Él no espera nada a cambio. No tenemos que hacer ya nada sacrificios. Y pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. No, Él ya nos ama de todos modos. Él da cosas buenas a sus hijos. Dice Mateo 7:11, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Aún a veces uno pide algo y no sale como es, y uno tiene que tener siempre la fe de que aún así es bueno, de que tiene todo un propósito en Dios. ¿A quién le han salido las cosas todo el tiempo bien? Gracias por no levantar la mano. Ay, solo a Mari le salen todas bien. Pueden conversar con ella al final. Pregúntenle en cuál es la llave. Sí. Otra cosa que Él nos provee en su bondad es que nos ha dado su espíritu. Ay, hermanos, qué cosa más maravillosa. Que cuando Jesús ascendió al cielo dijo, viene otro consolador. Espérenlo. Y ahí estaba esa gente, ver a sus discípulos y todo ese montón de gente, como 130, orando y orando y orando y esperando. Y el Espíritu vino. El Espíritu del Señor, Dios lo proveyó para que no estemos huérfanos. Es el que nos capacita para vivir esta vida, hermanos, que es tan dura y tan difícil. Él es el que nos da la fuerza para vivirlo. Nos capacita para ver la vida de la manera que Dios la ve. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dios no escatimó nada para nuestra salvación ni nuestro bien, al darnos a su Hijo y darnos al Espíritu Santo, para poder responder viviendo esta vida que lo refleje a Él. No escatimar significa esto, hermanos, que no retuvo nada, no retuvo a su Hijo ni ningún bien para nosotros. Ahora otra cosa, además del Espíritu Santo nos da dones, ¿cierto? Nos da dones para bendecir. Siempre hemos predicado aquí, los dones no es para mí, no es para yo sentirme bien, no es para que otros me vean, que carga. Los dones son para bendecir a los demás. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se nos ha dado, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe. Porque se nos ha dado dones diferentes a cada uno. El de profecía, el de prestar un servicio, el de enseñar, el de animar, el de socorrer a los necesitados, el de dirigir, el de mostrar compasión, que lo haga con generosidad y alegría. Esa es su palabra. Romanos 12:3 les acabo de leer. Y por supuesto, hermanos, si no se tiene amor, de nada vale tener un don. Eso dice el mismo pasaje. Si no se tiene amor, de nada sirve. Porque ve, alguien podría enseñar o ayudar a alguien, pero lo hace solamente por cumplir. Y ahora les voy a decir por qué otras cosas, ¿verdad? Se hacen estas cosas sin que el amor sea el que lo guíe. Dios es generoso y entonces nosotros debemos ser generosos. ¿Pero cómo? La generosidad del creyente abarca muchos territorios, como lo dije al principio. Amor, dinero, tiempo, etcétera, ayuda. Dice Salmos 37:21 que los justos dan con generosidad. Los que son justos, los que conocen la justicia, que también comparten con generosidad. Y Hechos 2:46-47 vimos a esta primera iglesia. Jesús ya se fue, Jesús ya resucitó.
Y ellos ahora, los discípulos, tienen que ver cómo hacen. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora sí, ya tienen la fortaleza y el poder para ir a hacer y extender el reino de Dios y hablar del mensaje de Jesús. Pero entonces ellos, ¿qué hacen juntos? Y dice en Hechos, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, ellos practicaban lo que ellos ya eran. Hijos de Dios, habían experimentado, habían escuchado por 3 años las enseñanzas de Jesús, lo habían visto a Él ser generoso, compasivo. Y ahora ellos juntos se reunían, decían que todos los días en el templo. Qué pasión para reunirse todos los días en el templo, ¿verdad? Qué deseo de estar juntos. Claro, su contexto ahí histórico en ese momento era muy diferente. También estaban siendo perseguidos. Y eran esos primeros cristianos que deseaban ayudarse unos a otros. Había algo ahí y compartían las comidas. Dicen que lo hacían con alegría y con generosidad. Ahora, la generosidad nuestra debe hacerse con intenciones puras. Y es aquí de lo que les decía al principio. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder. A cada uno nos puede parecer correcto lo que hagamos, pero el Señor juzga los corazones. Hermanos, a veces damos y hasta algunos en algún momento habremos dado hasta de mala gana para quitarnos a alguien de encima. En la casa y en la familia. Cuando, digamos, los padres que mandamos a nuestros hijos a lavar los platos. Qué lindo es cuando ellos se vuelven y dicen, sí mamá, con mucho gusto. ¿Quién ha vivido eso, hermanos? Nadie. Más bien que lo que Judy, aquí está tu hijo, ¿verdad? Eso es amor. Cuando se hace algo sin que se pida. O cuando se responde bien, pero hemos visto ojos retorcerse, ¿verdad? Contestarnos, ¿verdad? Que yo lo hice ayer, que aquel otro, si hay hermanos que le toca al otro, de todo, ¿verdad? De todo hemos vivido. Y entonces no hay una intención, no son intenciones de verdad puras. Y esto va muy ligado a sin esperar reconocimiento también, ¿verdad? Porque en la antigüedad, hermanos, con esos señores feudales y reyes y condesas y no sé qué, había muchos de ellos que daban generosamente y el pueblo decía, es que la condesa Judith es muy generosa y nos da todo esto, pero ¿saben qué había detrás de esa intención? Reconocimiento de los súbditos, que los alabaran y dijeran todo eso, hoy usted es tan generosa, usted es tan generoso, usted sí que de verdad nos tiene súper bien, véanlo. Y entonces aquel se paseaba, ¿verdad? Lleno de gran dignidad porque había dado mucho y se sentían muy bien. Hermanos, es un mandato de Dios y dice en Deuteronomio 15, 10, 11, es un mandato de Dios, dice, no seas mezquino. Mezquino es, no sea agarrado, no sea falto, no sea escaso, sino que sea generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Eso dice desde Deuteronomio, hermanos. Si alguien nos ha dicho toda la vida, ¿quién? Los gobiernos,
que ahora sí voy a quitar la pobreza de este país, es una mentira, hermano, no se puede. Porque siempre va a haber pobres, siempre va a haber alguien con una necesidad. Entonces dice, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. A los cristianos ahora, no seas mezquino, sino generoso. El Señor bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre va a haber en esta tierra. Por eso les ordeno, hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Cartago, que sean generosos con los demás, con sus hermanos y hermanas, pero también dice con los necesitados de la tierra, cualquiera. Ser sensibles a los necesitados. Es un mandato hacer el bien. 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice, mándales, oigan esto, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán vida eterna. Hermanos, el ser generosos nos trae prosperidad, pero no la prosperidad que muchos han vendido por mucho tiempo. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La generosidad tiene que ver con todo. Si usted es una persona positiva de la vida, que reanima, que levanta a los demás, usted también en algún momento lo será. ¿Por qué? Porque esto se trata de siembra y cosecha también. Es un principio que se cumple. Vean, la generosidad va más allá. 2 Corintios 8, y ahora sí todos trajeron la Biblia, van a abrirla en 2 Corintios 8 del 1 al 15. Me imagino que trajeron Biblia. 2 Corintios 8 del 1 al 15. Lo tenemos. Sí. 2 Corintios 8 del 1 al 15. Vean qué pasaje más lindo. Esto es una carta escrita a la iglesia en Corinto y Pablo les está diciendo esto. Ahora, hermanos, les dice en esta carta, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Que dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como se sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Hermanos, qué carta, ¿verdad? Qué fracción de esta carta. Estas iglesias en Macedonia, aún en medio de las pruebas más difíciles, estaban pasando, quién sabe, no dice cuáles pruebas aquí en este pasaje, pero estaban pasando pruebas muy difíciles. Y además de eso, eran pobres.
Alguien podría decir, pero ya eran las primeras iglesias del Señor, deberían tener mucho porque eran cristianos y todo, hermanos, ya eso. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Eso no es así. Eran pobres. Dice aquí que eran extremadamente pobres. Y además de eso estaban pasando pruebas muy difíciles. Pero vea lo que dicen, abundaron en rica generosidad. Daban todo lo que podían. Dice que lo hacían espontáneamente, nadie les tenía que torcer el brazo, hermanos, ni decirles nada, ni ofrecerles nada. Era espontáneo. Dice tanto como podían y aún más de lo que podían. Y me encanta esta parte, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. Yo puedo imaginémonos, que les decía, no, es que usted apenas tiene el arrocito y el frijol de hoy, no vaya a dar eso. Apenas es que la están pasando y más bien les rogaban, no, déjeme, yo quiero hacerlo, yo quiero dar, yo quiero ser parte de darles. Más bien les rogaban que los dejaran dar, no importa, o sea, a usted le parece que no tengo los macarrones de mañana, yo quiero dar. ¿Qué corazón? ¿Qué era lo que había en esos corazones para ellos ser así? Mostrarse así. Hermanos, esto habla de correr una milla más. Debemos correr la milla más. Esta gente corría la milla más. En el versículo 5 dice que hicieron más de lo que se esperaba, ya que se entregaron, dice, a sí mismos primero y después, y al Señor y después a los demás. O sea, toda su vida, sus bienes, todo estaba para bendecir a otros. Hermanos, en esto, ¿ustedes se acuerdan de un programa, de una serie, de un programa de televisión, de un par de señoras que hicieron una serie muy exitosa o un programa, qué sé yo, Gallito Pinto? ¿Se acuerdan de Gallito Pinto? Sí. ¿Cómo se llamaba aquella que era una secretaria, que trabajaba de secretaria? ¿Cómo era que se llamaba ese personaje? ¿Ah? ¿Cómo, hermanos? Vayan, vean Gallito. No. Ah, sí, yo sí me acuerdo cómo hacían, lo que no me acuerdo cómo se llamaba. Y vea, se los voy a hacer. Esto no me toca a mí. ¿Se acuerdan de ella? Sí. Elodia, y sí, pero ¿cómo se llamaba ese personaje, hermanos? Google, no, todavía no googleen, estamos todavía aquí. De una secretaria de gobierno, ¿verdad? Hermanos, vean, nosotros a veces no necesitamos trabajar en el gobierno para decir, eso no me toca a mí. Vean, ahí en la casa, los chiquillos pueden decir, a mí no me toca, mamá. ¿Usted le dijo a aquel? ¿Y saben qué? Sí. ¿Cómo que se le decía? Eso se llamaba. Súper. Sí, pero ya usted sabe que ellas también, ¿verdad? Hay nombres que ponen. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿En la familia? Si alguien, vayamos a la familia primero, la familia de carne y sangre. Y alguno está en necesidad y dice, de ahí que lo ayude el otro hermano, el que tiene más platica, el que está mejor. Esa siempre está en unas situaciones mejor que le ayude a otro. Ay, ¿por qué la iglesia no le dará un comestible? Ajá.
Tienes que hacerlo bien. Hermanos, aquí en la iglesia aún así oímos, no, a mí no me toca. Ajá. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y recuerden que la generosidad tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos los unos a los otros? Le dedicamos a alguien que está enfermo de la familia. Mi mamá vive con nosotros desde hace como unos 5 años y hemos tenido que, yo nunca pensé que tenía que hacer un grupo con ellos para decirle, hermanitos, hermanitas, ¿a alguno le gustaría llevar a mi mamá a pasear a algún lado? Porque yo me encargo de todo, citas, todo. Y nosotros siempre le hemos llevado a pasear con nosotros a fin de año y ya no quiere. Porque ella quiere una casa exactamente frente a la playa, que sea de aquí a ahí, de aquí a ahí. Y ya no, ¿verdad, hermanos? Muy difícil. Pero hermanos, es el tiempo también tiene que ver con, o la generosidad tiene que ver con el tiempo, con el amor, ¿verdad? Con que, digamos aquí en la iglesia, si alguien, digamos, se le pidió, podrías ayudarnos con los servicios sanitarios, y dice, eso no me toca a mí. Le dijeron a Ismael y no vino, él es el irresponsable. Qué lindo era que todos dijéramos sí, con mucho gusto. ¿Quién sabe qué pasó con Ismael? No nos toca juzgarlo. ¿Ah? Sí. Hermanos, hay que sembrar con generosidad. Y vamos aquí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Hermanos, ese reloj dice que son las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? ¿Ah? Ay, todavía tengo tiempo. Sí, no tengo reloj. ¿Ah? No, no ve. Se come la batería de ese reloj por domingo. Ok, dicen, vamos a ver. 2 Corintios capítulo 9 dice, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y vamos al versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia, o sea, todo lo que se dé, abunde para ustedes. Vean esta parte, hermanos. Si usted da con generosidad, con alegría, con un corazón correcto, dice que entonces Dios, el mismo Señor, le va a dar para que abunde en usted. De manera que siempre en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, para que ustedes sigan dando y sigan haciendo. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla, vean esta otra parte, hermanos, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma.
aumentará sus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Y dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos, ¿quiénes son ellos? Los que reciben. Alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, este pasaje es maravilloso. Dice que hay que dar la medida con la medida, ¿verdad? Que de la fe también la medida de lo sembrado da la cosecha, ¿cierto? Con la intención, dice el versículo 7. Vea que dice, cada uno debe dar lo que haya decidido y no de mala gana, ni por obligación. Esa es la intención. La bendición, ¿a dónde la tenemos? En el versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. El versículo 10 yo le llamo el versículo del empujón, porque es darle a alguien un empujoncito en un momento de necesidad para que siga adelante. Y Dios se encarga del resto. Y Dios se encarga de darle a usted el que sembró para que pueda dar más. Al que da, Dios le da para que siga dando. Dar para que los que reciben den gracias y alabanza ¿a quién? A Dios. Vea, si usted recibe algo, dele alabanza y gracias a Dios. Pero si usted da algo, solo espere que esa persona le dé gracias a Dios y lo alabe a Él. ¿Ok? No espere reconocimiento, no espere nada. Porque si no, usted no está teniendo un corazón puro, correcto delante de Dios. Hermanos, cuando usted da lo que sea, si usted ayudó en algo en la iglesia, si usted le dio a alguien, no espere que esa persona le dé las gracias. La persona a la que tiene que aprender a dar las gracias, pero usted no espere eso. Solo espere que le dé gracias a Dios y alabe a Dios por eso. Ahora, muy importante, cuando recibimos algo, ya esto es de verdad también, porque está aquí en la palabra un consejo del Señor. Cuando recibimos algo, hermanos, entonces nosotros, si recibimos algo, oremos por la persona que nos dio, porque aquí dice eso. Oremos por aquel que nos dio. Cuando una persona aquí en la iglesia recibe un comestible, hermanos, ore por la iglesia, porque cada uno puso algo en ese comestible. Ore por no los conoce, pero ore por la iglesia. Ore y alabe al Señor por esa persona. Pero nosotros no esperamos recibir ninguna cosa. El que siembra bendición recibirá bendición. La generosidad comienza entonces con una persona generosa. Sin eso, hermanos, son puras obras, pura carne. Porque si yo lo hago con la intención de ser reconocida, si yo lo hago con la intención de que todos alaben mi bondad y mi generosidad, si yo lo hago con intenciones que no son verdaderas, que no son correctas, hermanos, entonces no soy una persona generosa.
solamente estoy actuando porque hay que dar limosna, porque hay que darle algo a alguien para que me vean o para quitármelo de encima o para que ya nadie me pida nada. Hermanos, la fuente es lo que determina el resultado de la generosidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy una persona generosa o simplemente quiero hacer obras? Si la fuente es generosa, entonces el resultado es que la generosidad. Recordemos esto, la raíz siempre determina el fruto. ¿Quién soy? ¿Qué está en mi corazón? Eso va a determinar ese fruto, sea bueno o sea malo. Todo buen fruto proviene del árbol de la vida, del buen árbol. La generosidad es el resultado de caminar por el Espíritu. Entonces, al final, hermanos, esta es la situación. La generosidad viene por caminar en el Espíritu. No se hace en esta carne, no se hace por lo que yo les dije, por un corazón que está diciendo, yo quiero que me vean, yo quiero que digan algo. No, hermanos. Cualquiera, usted puede decir, ay, sí, hay gente que no es cristiana y es muy generosa. Solo Dios puede juzgar ese corazón, porque lo da. Si con los motivos correctos o no. La iglesia es un lugar maravilloso para encontrar oportunidades de ser generosos y bendecir a otros. Y Miqueas 6:8 dice esto: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya lo declaré, ya lo enseñé, lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, la generosidad tiene que ver con la humildad, porque no espero nada a cambio y porque le doy la gloria al Señor. Y Mateo 9:13 dice, vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Se trata, ¿cómo soy yo generosa? ¿Cómo puedo ser? Y uno puede encontrar en su corazón un montón de cosillas ahí, ¿verdad? De cuando piden algo, ¿cómo lo voy a dar? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente y a mi corazón? Uy, qué pereza, otra vez están pidiendo para los tamales. Y yo digo, que le caiga mal el tamal entonces. No. Hermanos, tiene que ver con un corazón que es generoso y camina en el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, tenemos un fruto del Espíritu maravilloso que tiene que ver con la bondad, pero eso no sale así nomás, hermanos. Hay que decía, practicar. Y entre más practicamos, nuestro corazón va a ser más generoso con las mejores intenciones. ¿Cierto? Nos manda a practicar, vayan, aprendan, háganlo, practiquen. Entonces, hermanos, si usted se encuentra que usted siempre está diciendo, esto no me toca a mí, y si usted siempre se encuentra con que, qué pereza, no, es que si doy esto para qué sé yo, a veces pedimos para pagarle el alquiler a alguien y lo ponemos ahí en el chat, ¿verdad?, de la iglesia y esperamos. Y yo, Mari, ¿cuánto hay en el Simpe? Nada. Bueno, sigamos esperando, roguemos al Señor que toque los corazones. Hermanos, si usted ya es generoso y ese es el fruto que tiene, usted lo va a dar. No hay que rogarle a nadie. Y Mari y yo siempre decimos, el Señor lo va a proveer por alguna parte. Ahí va a llegar, ¿verdad, Mari? Y hasta el último momento. Simplemente es caminar en el Espíritu. Porque Dios quiere
que tengamos ese fruto. Ser generosos, bondadosos, que suplamos las necesidades de los demás. Vean, aquí no le hacemos mucha énfasis a estas cosas del diezmo y la ofrenda, lo que podemos, ¿verdad, Ismael? Pero ustedes saben que aquí todo se invierte. Y a veces tenemos un apartado que se llama misericordia, y saben que estas oportunidades de las que les hablo en la iglesia siempre debe proveer oportunidades para que la gente aprenda, practique la justicia y la misericordia y sean generosos. Por ejemplo, este ministerio Misericordia. Olguita es la líder de ese ministerio y hasta hace poquito eran ella y Mario. Y ellos tienen que moverse con lo que la iglesia, la gente trae y ver cómo suple a los demás. Y es difícil, ¿verdad? A veces no ver lo suficiente y que una familia de 4 no tienen trabajo y no tienen nada. Ahí hay un ministerio en que ustedes pueden participar y decir en qué podemos ayudar. Mario pone el carro, el taxi, se va y reparte. Hermanos, ahí hay un lugar. Cuando les decimos traigan la cosecha, traigan un paquetito de sal, traigan frijolitos, pónganlos ahí en esa caja. Eso es una oportunidad para servir. Casa Viva, hermanos. Los ministerios que tenemos tienen propósito. Casa Viva es que la iglesia se asoció con Casa Viva para darles en las familias de la iglesia un hogar a niños y niñas y adolescentes en este país para que no estén en los albergues y que cada una de nosotros nos convirtamos en familia para ellos. Hemos trabajado con esto ya hace unos años. En este momento no tenemos un niño, necesitamos más familias que se levanten. Casa Viva está en varios lugares del país y nosotros nos asociamos para eso. Ahí hay una oportunidad de abrir nuestro hogar a un niño, una niña, un adolescente que en este momento podrían estarlo mandando a un albergue y sabemos lo que ahí pasa. Por eso el gobierno trabaja con Casa Viva, no quiere mandar más niños a los albergues. La idea es abrir nuestras familias para que ellos aprendan a vivir en familia hasta que se resuelva su necesidad. Y otros hermanos, tenemos aquí una escuela y colegio, Centro Educativo Semilla, se abrió hace 22 años. 23, gracias, Co. 23 años, porque nos parece que la iglesia puede servir a la comunidad en darle una educación con principios y valores a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Tenemos hasta un 10º año. Y muchos critican, ¿una iglesia metida con la educación? Pues sí. ¿Cómo está la educación ahora? Es una manera de llevar el mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios a los niños y a las niñas. Tenemos los ministerios pastorales, ¿cuáles son? Vea, tenemos el grupo de varones, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, el grupo de niños. ¿Y por qué hacemos células? ¿Por qué esta es una iglesia celular? Porque creemos que en las células podemos ayudarnos unos a otros. Es el primer lugar donde podemos ver la necesidad de alguien y ayudarle y practicar la justicia, la misericordia y la bondad. Vean, hermanos, Ujieres, no hay hermanos, no tenemos un ministerio Ujieres que ayuden aquí, que digan, mira, reunámonos para ir a lavar las paredes de la iglesia, limpiar ventanas, lavar los baños, decirle buenos días a las personas, no tenemos. Gracias a Dios por María Coto, que organiza a algunos de ustedes que han dicho aquí estoy para que vengan y nos ayuden con algunas cosas. Hay un ministerio ahí que necesita gente, que necesita a alguien. Y María ha hecho un gran trabajo con eso. Ese es un ministerio muy importante, importantísimo. Tenemos un lugar que se llama La Misión.
que nos lo donaron hace añales, allá arriba. Y hermanos, a veces, Mari es la administradora de ese lugar y a veces no hay nadie para que la ayude o se le ofrezca y le diga, Mari, ¿qué podemos ayudarte? Ya hay que cortar el zacate, es una propiedad inmensa. No necesitas que le limpien las ventanas. Hermanos, hay oportunidades, no tenemos por qué. Una de las cosas que hemos dicho, no busquemos a nadie para pagarle, pero si alguien necesita, sí lo hemos hecho. Y le ofrecemos y si está el dinero, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos hacer otra cosa. Pero hay mucho, mucho que hacer, hermanos. Vean, hermanos, ahora fuera de la iglesia. Bueno, todo eso es, de todas maneras, toca a la comunidad. Pero lo otro es, cuando hay un desastre natural. Cuando hay un desastre natural, podemos decir, aquí estoy. ¿En qué podemos ayudar? Cuando se necesita donación de sangre, podemos decir, aquí estamos, podemos ayudar y ser generosos con eso. Se trata de muchas cosas, hermano. La generosidad paga, pero paga la manera de Dios. Amén. Vamos a orar. Y si usted se vio reflejado en algo o se está arrepintiendo de algo, quiere pedir perdón, hágalo en este momento. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, Padre, aquí estamos, cada uno de nosotros esta mañana. Vinimos aquí a reunirnos, Señor, porque nos parece muy importante para nuestra vida completa, Señor, integral. Tu palabra, siempre lo decimos, es fiel, es verdadera. Tu consejo es maravilloso, Señor. Y tú ya nos has dicho lo que quieres. Que seamos generosos, que hagamos justicia, misericordia, que lo practiquemos, Señor. Señor, aquí estamos porque queremos, Señor, en el Espíritu, ser personas generosas. Ser lo que tú has diseñado que seamos. Y que caminemos por esta tierra, por esta sociedad, siendo personas que encuentran, Señor, en los demás. Y que los demás encuentran en nosotros, Señor, gente generosa de corazón, dispuesta a servir, a ayudar, sin esperar nada a cambio. Y si alguno de nosotros, Señor, ha tenido en nuestro corazón un corazón con mala intención, Señor, de recibir algo a cambio, de recibir reconocimiento de alguien, si ha habido algo de eso, te pedimos perdón. No queremos, Señor, caminar en simples obras en nuestra carne, sino caminar en el Espíritu, porque esto es bueno, Señor. A la manera en que tú lo pides es bueno, Señor, porque entonces siempre seremos gente que te da gracias a ti, te alaba a ti, ya sea que demos o que recibamos. Muchas gracias por la vida de mis hermanos y hermanas aquí. Los bendecimos, nos bendecimos unos a otros, Señor, y damos de verdad gracias por sus vidas, por este año, Señor, que ya comenzó. No sabemos lo que depara, pero queremos, Señor, ver cada situación, cada paso que damos, como tú lo ves. Ayúdanos. Que tu Espíritu, Señor, que vive en nosotros, nos ayude y nos fortalezca para ser la gente que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.